Seguimos adelante en Telebuen Día. Será muy grato recibir a Gonzalo Frasca en los próximos minutos. Como les decíamos, es diseñador de videojuegos, diagramador, investigador. Ha puesto mucho énfasis en lo que tiene que ver con los conceptos de la educación. Pero además, cuando empezó su etapa de creativo, estuvo trabajando para compañías como Cartoon, Warner Bros. Por ejemplo, en su momento fue columnista de CNN. También participó activamente en algunas propuestas de la BBC, de Lucasfilms. O sea, digamos que la camiseta celeste en su pecho lució bastante en ese ámbito. Su tesis de doctorado para la Universidad de Copenhague, vean ustedes, tenía que ver ni más ni menos con los videojuegos, los cambios sociales, la política, y se basaba para aquel trabajo, por ejemplo, en Paulo Freire y Augusto Boal. O sea, créanme que ha asociado durante este tiempo casi indisolublemente el impacto de los videojuegos en la educación. ¿Será posible que el camino también esté por allí? Vamos a compartir lo que decía Gonzalo hace algún tiempo en TEDx, aquí en este evento desarrollado en Montevideo, hablando además de otro tema, la fenomenal saturación informativa que tienen hoy los niños en comparación con hace ni tanto. Vieron que en la tele, en los medios, en el marketing, se pasa todo el mundo hablando que el mundo cambió. Bueno, el mundo cambió de verdad. Era un tema central. Hasta hace pocos años, nuestro bien cultural más preciado era la información. Era lo que no había. El sabio era el que tenía los datos, el que los recordaba. Y cuando Gutenberg inventó la imprenta, permitió crear lugares donde guardar información. Eso mejoró muchísimo, democratizó muchísimo el acceso a los datos. Sin embargo, igual los libros hay que editarlos, imprimirlos, traducirlos, reimprimirlos. Y todo eso cambió. Cambió ahora, en estos años, con Google y con Internet. Ahora cualquier niño, y literalmente cualquier niño de una escuela pública del Uruguay, cualquiera tiene acceso a más información de la que soñó jamás cualquier sabio de nuestra historia. Dicho así, es impactante y prometedor. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Hace unos cuantos años, yo diría algo así como una década, te visitamos en aquella factoría, digamos, instalada allí en la calle Echeverriarza. De aquel tiempo a este ha cambiado, bueno, no tu aspecto, afortunadamente, sino que ha cambiado tu lógica de trabajo. O sea, aquello que parecía casi que exclusivamente dedicado a la industria del entretenimiento te fue dando claves para entender esta situación de la educación. Bueno, o sea, en realidad, para mí, digo, es todo un proceso. Juego y educación son cosas que van de la mano. Además, como tú decías, digo, si bien se me conoce más por el trabajo de videojuegos acá, como investigador académico, digo, mi interés en la educación ya viene hace tiempo, y vengo de una familia de educadores, ¿no? O sea, mi abuelo Paul Arnaudí fue el primer director del Liceo Francés. O sea, vino de Francia, fue director de la Alianza Francesa y del Liceo Francés. Mi madre es docente, mi hermana es docente, mi novia es docente. O sea, una larga tradición, bueno, de entender la importancia esencial de, bueno, si estamos en este planeta es para aprender cosas nuevas, es la manera que tenemos de vivir mejor, ¿no? ¿Y cuál es el estado anímico en una circunstancia como la actual? Mirá, yo realmente, o sea, muchos padres me preguntan, ¿no? O sea, vienen y me dicen, che, vos que te interesa tanto el tema de educación, ¿qué me recomendás? Y la verdad es que no sé mucho qué decir. Para mí, o sea, a ver, hay una crisis global, ¿no? Hay una crisis global, mal de muchos no es consuelo para nadie, ¿no? Pero... Y después la crisis aquí. O sea, yo realmente, o sea, no es joda, o sea, es realmente un tema grave. La gente que tiene niños chicos o adolescentes, o sea, no van, si la cosa sigue así y si no se cambia ayer, no van a tener una vida como la de sus padres. O sea, van a cobrar menos sueldos, van a tener un trabajo peor, van a vivir en una casa más chica, van a tener más problemas que la generación anterior. Y no es chiste. Claro, es mucho más grave de lo que parece o aparece en este momento, porque a veces todo queda concentrado en un debate entre sindicatos y gobernantes. ¿Cómo fue, por ejemplo, ya que haces referencia a lo que ha sido una niñez seguramente privilegiada por esos ámbitos familiares, pero cómo fue tu formación, tu educación? ¿Dónde fue? Mira, justamente estudié en el Liceo Francés, que era parte de la familia.
Después estudié comunicaciones en la Universidad Católica. Luego me fui becado al Instituto Tecnológico de Georgia en Estados Unidos, en Atlanta, donde después trabajé en CNN también, sí. Lo que hacía para pagarme los estudios. Y después hice un doctorado en Europa, en Dinamarca. O sea, ¿puede decirse que fuiste un privilegiado porque tuviste el acceso a la educación privada, por ejemplo? Sí, privada y pública, porque interesantemente estos dos centros, o sea, de posgrado, sí, o sea, son universidades públicas, claro, ¿no? Y una en Escandinavia, que uno dice, bueno, son escandinavos, tienen plata. Yo en Escandinavia, como estudiante, o sea, era considerado un empleado de la universidad. Todos, o sea, todo lo que eran artículos de oficina de toda la universidad estaban en un galpón. Nosotros teníamos una llave, no había nadie cuidando, uno entraba y agarraba lo que necesitaba, desde café, hojas, lo que fuera, anotaba en un cuadernito y se iba. Así funcionaba el control de stock de toda una universidad en Dinamarca. ¿Por qué? Porque la gente no roba. Claro. ¿Ah? Incluso la gente que tenía que imprimir en la universidad cosas personales se traía las hojas de su casa y lo veía. Entonces, es un tema de cabeza, ¿no? ¿Es un acierto o un error? ¿O se devalúa el debate cuando parece que la discusión está entre educación privada y educación pública? A ver, yo creo, o sea, en la educación pública, pero antes que la educación pública creo en la educación. Como concepto. Y eso es lo que estamos perdiendo de vista. O sea, defender la educación pública a costas de la educación. O sea, yo creo que hay un tema de emergencia educativa hoy día y hay que ser pragmático. Y lo que tenemos del lado del gobierno es una inacción, o sea... ¿Y por qué? O sea, no es un tema de dar palo al gobierno, es gente que se postuló para votarla, y lo mejor que ha hecho Mujica desde que asumió fue su discurso inicial, en educación. Repitió 3 veces educación, capaz que debería haberlo repetido 100 veces y escrito en el pizarrón. Y a todos nos cae bien Mujica, o sea, es un tipo que para tomar unos mates es macromazo. Ahora, si vemos antecedentes, o sea, el único cambio educativo real que ha sido muy criticado y es completamente gratuitamente el plan Ceibal, o sea, la crítica se le ha hecho, o sea, fue porque justamente Tabaré Vázquez, que este personaje que la izquierda ama odiar, ¿no? Puso por encima a los niños, por encima de los sindicatos, por encima de los políticos, por encima de los padres mismos. ¿Ah? Entonces es un tema de autoridad. Y realmente, o sea, si no mejoramos el tema de la educación, o sea, con controles de entender, nadie llevaría a su hijo a un cirujano que en las últimas 10 operaciones se le murieron 7 u 8 pacientes. Y sin embargo, no sabemos cómo funcionan, o sea, nuestros docentes, los docentes no quieren que se los evalúe y estamos mandando a nuestros hijos, o sea, estamos siendo cómplices. Los padres, las familias y cómplices los docentes. Cuando digo cómplices, estoy hablando de un nivel de complicidad igual a los ñoquis estos que no iban a trabajar. O sea, estamos siendo cómplices de mandar a nuestros hijos a verdaderos campos de desconcentración, a escuelas que están diseñadas para otro siglo, donde no solo no aprenden, sino que aprenden a aburrirse. Es una cosa terrible. Sí, vamos a ir a alguna clave que permita también aportar por lo menos una idea para que sea discutida, debatida, analizada, y es la vida del videojuego. Pero antes me querría detener una vez más en ese concepto. O sea, se debilita el debate si todos estamos planteando jubilar e impulso sí, liceos públicos no, enseñanza privada sí, porque van, asisten, acuden los profesores, y la pública no, porque seguramente haya como una especie de síndrome del psicólogo que no marca la tarjeta. Mira, a ver, a mí jubilar me parece que tiene cosas maravillosas. Estoy yendo desde hace meses allá, me parece que está bueno ponerlo como ejemplo, pero claro, es meterle el dedo en la herida, en la llaga al sistema educativo uruguayo. Y yo que vengo de familia de anarquistas italianos muy anticlerical, o sea, no soy hincha de la iglesia, y sin embargo, cuando voy al jubilar, o sea, veo cosas que no veo en otros lados. Entonces, somos muy campeones para encontrarnos, hacernos enemigos, ¿no? O sea, yo, como humanista, las discrepancias que tengo con la Iglesia Católica son un 10%, las cosas que tengo en común son un 90%. Y entonces, el otro día, ¿cuándo fue? Hace una semana fui, se me acerca un chiquilín en el recreo, un chiquilín que está por debajo del nivel de pobreza, en el barrio donde acá en el informativo muestran que andan a los tiros, los narcos, se me acerca en el recreo y me dice, discúlpeme, dice, ¿cuál es su civilización antigua preferida? Y yo digo, ¿cómo? Dice, no, porque yo estoy colgado con los hititas. Y yo digo, ¿cómo? ¿Ah? Y me empezó a contar
que miraba documentales en la Cebalita online, o sea, y que le interesaba muchísimo la historia, y yo, la verdad que de los hititos, además con el viaje, ¿no?, de prejuicio, esto lo habrá aprendido en la Biblia, ¿no?, esas cosas, estos católicos, la banda de no, dice, no, ni siquiera lo aprendió en el liceo, lo aprendió en internet. Entonces, eso ya es una muestra increíble de lo que está haciendo el Plan Ceibal, y una muestra increíble es una conversación que yo seguramente quizás no lo hubiera tenido en Pocitos o en Malvin, y la estaba teniendo en Casaballe. Claro, hay una riqueza que palpita y que queda en alguna medida relativizada por lo que tú acabas de decir. Somos campeones en hacernos enemigos, ¿no? Es que ese es el tema, o sea, realmente, digo, hay que poner a los gurises primero, no hay otra alternativa, dejar de lado, hay que hacer una reforma agraria de chacritas, todo el mundo defendiendo su chacrita de poder, que además no vale nada. Me pareció una aventura aquella frase que en algún momento emitiste diciendo que los videojuegos enseñan más que la escuela. ¿Estás convencido de eso? Sí, a ver, el juego es la manera que tenemos para aprender, viene genético, es como aprendemos a caminar, es como aprendemos a socializar, y es como aprendemos las cosas más difíciles de la vida. El problema es que hasta el jardín de infantes viene bien, después viene la escuela, es tipo, ahora tenés que sufrir, ¿no? Y esa es la parte que más me interesa a mí, es más, a ver, a diferencia que quizás de la gente que nos está viendo, yo en los últimos meses me he sentado en clase de segundo de liceo, a horas a mirar. A experimentar. Y créanme que es de las cosas más aburridas que hay, es equivalente a sentarse en esas reuniones de oficina insoportables, y está roto ese sistema. Entonces, el problema es que incluso, y me parece maravilloso el laburo que hacen, ¿no?, pero incluso jubilar, funciona bien un sistema escolar o liceal que era del siglo XIX, siglo XX. Nosotros no sabemos qué trabajos... Yo los trabajos que he tenido en los últimos 20 años no existían cuando nací. Y los trabajos que van a tener nuestra generación ahora de chiquilines, no tenemos la más mínima idea de cómo van a ser. Entonces, seguimos enseñando contenidos, datos, que no están mal, pero como decía en el video, ¿no? Es un concepto de educación que viene de esa época donde los datos no eran la cosa más fácil de acceder. En vez de enseñar experiencias y aprender a aprender, ¿no? Aprender como este chiquilín del jubilar. Y nuevamente, por debajo de la línea de pobreza y muchos niños por debajo de la línea de indigencia, estudiando civilizaciones antiguas de hace 3.000 años por voluntad propia. Hay otra chiquilina que se me acercó, estoy estudiando japonés, me dijo, en Casaballe. Si eso se puede hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que hace falta voluntad política. O sea, no simplemente el juego como un tema lúdico, sino también jugar a aprender, que un poco por ahí puede llegar a venir una clave. Los niños son por naturaleza curiosos. Claro. Y la escuela es la que nos hace... La que te va cercenando sacando esa eso capacidad. Justamente por darnos miedo a equivocarnos, darnos miedo a explorar. Entonces, hay que volver a eso. Es complicado, no es fácil, pero si fuera fácil lo haría cualquiera, es un desafío. Este debate de la educación, hay que decirlo también muy claramente, no es una cuestión exclusiva de Uruguay, se está dando en todo el mundo y tú has viajado muchísimo. ¿Has analizado algún modelo que en alguna medida podría aplicarse o podría considerarse para Uruguay? Mira, una de las cosas de escuelas experimentales que más me interesan es una escuela de Nueva York, que es parte del sistema público de Nueva York, experimental, se llama Quest to Learn. ¿Y qué es lo que hacen? Primero, quiebran con la obsesión burocrática que tenemos con el currículum, con estructurar las materias. ¿Ah? Entonces, en vez de enseñarte, yo sé, física o biología, la materia es cómo funcionan las cosas. ¿Ah? Y después lo que hacen, en vez de tener un profesor de este tema, un profesor de este tema, un profesor de este tema, ponen objetivos a los chiquilines, ¿no? En el secundario, por ejemplo, dicen, bueno, este semestre vamos a hacer un robot que camine. Entonces, para hacer el robot que camine, ¿cómo está estructurado el liceo? Se da clase de mañana y de tarde, los docentes se reúnen con especialistas en diseño de juegos, con especialistas, con pedagogos, todos juntos trabajando en equipo para diseñar esas actividades y funcionan en base a talleres. Ahora, Gonzalo, ese modelo que tú mencionas también tiene mucho anclaje con la casa. También, bueno, el tema de la casa es fundamental. Sí. Se aprende mucho en la casa. Y no, es que por supuesto, también hay un tema de cómo funciona nuestra sociedad, de cómo está el consumismo, de los padres diciendo, bueno, Estado, ocúpese de mi nene, haga babysitting. En parte, un cambio, bueno, por la incorporación de las mujeres al trabajo a partir de los años 60, que es glorioso. ¿Ah? No, por supuesto, no voy a hablar en contra de eso, pero los países no tienen la justicia social que merecen. Los países tienen la justicia social que pueden pagar.
¿tá? Y es una cosa esencial para este tema. A ver ese concepto un poquito más desarrollado. Los derechos los tenemos, pero la caja, la plata tiene que salir de algún lado. ¿Ah? Y eso es una de las cosas que uno también aprende administrando, ¿no? Yo de los aprendizajes tengo muchísimos títulos en universidades, pero de las cosas que más aprendí en la vida fue como empresario, aprendiendo a administrar no solo una empresa, sino también equipos. ¿Ah? Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, en SimCity, ¿ah? Un niño juega y entiende lo complicado que es administrar una ciudad. Y eso que no está Diom en SimCity. Tienen Todavía, claro. Tienen a Godzilla, que es parecido, pero es un poco más suave. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que tiene intereses diferentes. Y ese es el tema de la política, ¿no? O sea, ¿por qué el plan Ceibal funcionó? Decía porque, bueno, o sea, había un presidente con ganas de ser presidente. Ahora tenemos un presidente que tiene ganas de dejar a todo el mundo contento. Si yo quiero dejar a todo el mundo contento en SimCity, la ciudad se... ¿no? Y ese tipo de sistemas complejos, justamente los videojuegos son ideales para enseñar. El plan Ceibal debe dar un despegue, o sea, no debe quedar estancado en esto que es actualmente. El tema del plan Ceibal, o sea, es maravilloso a nivel de logística, es maravilloso a nivel de abrir puertas y posibilidades, pero el problema del Estado uruguayo es que en vez de asumir que tenemos problemas, crece. Entonces, el plan Ceibal creció en paralelo al Estado sin desarmar, o sea, la estructura vieja que tenemos. ¿Ah? Y sin ni siquiera dar autonomía, por ejemplo, a los centros de enseñanza. Entonces, que eso es esencial. Entonces, mientras no encaremos que tenemos un problema, es como la dieta. ¿Tá? Todo el mundo piensa en el lunes y qué lindo va a ser cuando seas flaco. Ahora, si no empezás un día, ¿tá? Y hay cosas que hay que asumir. O sea, por un lado, no está bueno echarle la culpa a los docentes. Por otro lado, los docentes también tienen que admitir y decir, si yo doy sueldo de 15.000 pesos, el 100% de mis docentes no van a ser las personas mejor formadas y más brillantes del país. Bueno, y algunas habilidades como que se atrofian. Tengo entendido, colgaste en un tuit un concepto que debería llamarnos a la preocupación. La mayoría de los gamers, de quienes están en los juegos, parece que no pueden ya pasar la primera pantalla del Mario Bros original. Es verdad. Pero eso es interesante cómo hay un replanteo ahí. Porque justamente cuando uno hace juegos, o sea, a diferencia de una película que, bueno, yo qué sé, vos entras al cine con el pop y si la película viene muy mal, y bueno, lo más probable es que te quedes, no te levantas y te vas. Los videojuegos que son complejos, y son realmente complejos, cada vez son más complejos, de una manera distinta a como eran antes, te va enseñando de a poco y es un diálogo entre el diseñador y el jugador, constantemente. Feedback constantemente. El jugador se equivoca y el juego se adapta, que es exactamente también cómo funciona la educación. O sea, a diferencia del sistema tradicional de educación ahora, que es escuchar durante horas a alguien hablando y te voy a testear dentro de 3 semanas o 3 meses sobre algo que viste hace muchísimo tiempo, porque quizás lo vas a utilizar en el futuro. No tiene ni pies ni cabeza. Una de las cosas que se está usando mucho ahora es lo que se llama la clase invertida. Se está usando mucho, a ver, se está experimentando, que es justamente que las clases, eso de sentarse a escuchar al docente, vos lo hagas en tu casa y después vayas a la escuela a trabajar y a aplicar los datos ahí que mamaste del video. Bueno, uno esperaría que te llamara alguien del gobierno, O sea, no solo del jubilar. O sea, yo trabajo, bueno, en fin. o sea, no, lo interesante del jubilar además que yo les caí y me abrieron las puertas, eso es lo interesante. El gobierno, a ver, ya te digo, con Bresna en el plan Ceibal también me han abierto las puertas. Sí, sí. O sea, lo que tenemos que hacer entre todos es asumir el problema, asumir la urgencia del problema. Y pelearnos menos. Pelearnos menos y ponernos a laburar por los chiquilines. O sea, nuevamente, todo lo demás es secundario. Si no solucionamos esto, Uruguay, o sea, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, o sea, las nuevas generaciones no van a estar mejor que la de sus padres. Si Bien. pasa en Estados Unidos, ¿cómo va a pasar en Uruguay? Desde ya. Bueno, y además hay mucho énfasis a veces en la formación primaria, ahora se pretende muchísimo más incorporación. Antes de ir al cierre, y tiene que ver con tus críticas fuertes a la universidad, a la formación terciaria y sobre todo a la UDELAR. Muchas veces se cuestiona el hecho de que algunos ejemplos como el Impulso y el Jubilar seleccionan. Hay un cometido social de la enseñanza pública de ser abarcativa, de ser inclusiva. ¿Ese debate cómo se zanja? Bueno, a ver, específicamente con el Jubilar hay un desconocimiento y un prejuicio enorme que yo también tenía. Y lo solucioné sentándome, ir a hablar y preguntar. Estaba calzón quitado. O sea, y la verdad que han sido súper abiertos. Hay una selección en el Jubilar en el sentido de que los chiquilines tienen que ser del barrio, tienen que estar por debajo de la línea de pobreza, tienen que tener un familiar que sea interlocutor y sea responsable por él. Un tutor, digamos. Y no pueden haber repetido más de 2 años. Entonces, los sindicatos de enseñanza... Es más, y el Jubilar, la mayor parte de los docentes del Jubilar dan clases en otros liceos.
¿Ah? Y yo he visto, no me lo contaron, me senté en la reunión de profesores, de docentes con PowerPoint, con gráficas, donde esos mismos profesores que trabajan en otros liceos se dedicaban a analizar la performance de los estudiantes en el último semestre para ver cómo hacían el siguiente, con un nivel de detalle que no lo vi en empresas, y he trabajado en empresas muy grandes. ¿Ah? Los mismos docentes que están ahí, que después van a dar clase a otro lugar. Entonces, tampoco de decir que son gente que viene del espacio. ¿Ah? El tema de la selección, yo creo que es por desconocimiento. O sea, sí, hay algunos gurises, o sea, que no van a entrar, pero bueno, Jubilar tiene 200 y pico de estudiantes, o sea, no da abasto. Es una excusa que tiene, o sea, la educación pública de tener miedo de que, bueno, que está quedando mal por, además, en el imaginario uruguayo, o sea, con la devoción religiosa que tenemos hacia la educación laica, gratuita y obligatoria, que venga un liceo de la Iglesia Católica y nos dé 3 vueltas en el barrio más pobre de Montevideo, es una metida de dedo en el ojo increíble. Eso duele en el alma. Ahora, somos gente grande. ¿Ah? Somos nosotros los grandes y los responsables. Entonces, nos toca, nos moja la oreja, nos toca el orgullo, sí, pero tenemos que ser más grandes que eso. Rebeldía bien entendida. ¿En la UDELAR qué está pasando? No, la UDELAR, justo ayer estábamos en Twitter hablando. A ver, las universidades es otro mundo, pero es complejo también, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Ort, dirijo la cátedra de videojuegos, que además es glorioso que haya una cátedra de videojuegos, jamás lo soñé. Hay muy pocas, además, a nivel mundial, ¿no? Eso es un orgullo particular. Yo también creo que la Universidad de la República gratuita tiene que ser una manera de que la gente estudie y aprenda más. La política, ayer justamente hablábamos con Hanna, y me decía, bueno, tenemos muchas limitaciones. Digo, tienen autonomía, pueden hacer literalmente lo que quieran. Es verdad, hay algunas limitaciones, pero comparado con otros lugares, o sea, pueden hacer un montón de cosas. La politiquería, y sobre todo, el problema no es la política, el problema es mirar al costado, no denunciar y no hacerse cargo de la gente que está robando la plata. Hablemos claro, robando la plata. Nuevamente, si uno da su consulta de psicólogo en la hora que tiene que estar haciendo función pública, es robar la plata. ¿Ah? Si uno trabaja a desganas, si uno trabaja sin un compromiso, también es robar la plata. Entonces, hacernos cargo de eso. ¿Ah? Y la Universidad de la República tiene gente muy capaz, la tenía más y ha salido corriendo también, y tiene una responsabilidad social gigantesca. Y todas las instituciones tienden a perpetrarse, tienden a defenderse a sí mismas, pero lo que hay que hacer es ponerse los pantalones y decir, vos, o sea, nuevamente, esto es compromiso social, es lo mismo que un bloque quirúrgico de salud pública. O sea, la gente no se muere a los 10 minutos, por eso no está la gente escandalizada. Les pasan cosas espantosas en 5, 10, 15 años, pero es la única manera que tenemos de combatir la pobreza. Y si no entramos ahí, estamos fritos. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que han sido muy valiosos. Ojalá que sea la primera oportunidad de varias que te tengamos por aquí, tratando de provocar el pensamiento, que de eso se trata. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Gonzalo Frasca estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.